Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos a Soy Cádiz, bienvenidos a 101 Televisión. Hoy vamos a pulsar cómo se encuentra nuestra provincia de Cádiz. Estamos de enhorabuena y ya le veníamos avisando a finales del pasado año que íbamos a vivir, bueno, pues un 2026 muy especial en la provincia de Cádiz, sobre todo en Jerez como capital española de la gastronomía para todo este año. Se ha ratificado hoy en el Alcázar de Jerez, se lo vamos a contar, pero le vamos a hablar también de muchos más asuntos de cultura. Le vamos a hablar de la gripe, que tenemos buenos datos, baja esa tasa de incidencia en nuestra comunidad autónoma. Más asuntos aquí, como siempre, en Soy Cádiz. Arrancamos el programa del día de hoy hablándoles de la capital española de la gastronomía, de Jerez de la Frontera, de ese convenio que se ha ratificado en la mañana del día de hoy en el conjunto monumental del Alcázar de Jerez. Allí María José García Pelayo, la alcaldesa de este municipio gaditano, firmaba con los representantes de la capitalidad española y también de la Confederación de Hosteleros de Jerez de España. Presente también estaba el de Jerez, pero se firmaba con el de España. Así que ese momento en el que se arranca, en el que se oficializa esa capital española de la gastronomía, pero que el relevo se dará en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo, que se va a celebrar en la capital española, en Madrid, aproximadamente el 21, 22 y 23 de enero. También le vamos a dar más detalle y buena cuenta, será a finales de este mes de enero. Pero hoy se firmaba esa capitalidad española de la gastronomía en el Alcázar de Jerez. Muy buenos días, bienvenidos a la mezquita, bienvenidos al Alcázar de Jerez, sede de la oficina además técnica de la capital española de la gastronomía, cuyo convenio se firma a continuación. Jerez recogerá el título de manos de Alicante, actual capital, durante el transcurso de Fitur 2026, momento desde el que ejercerá la titularidad y se pondrán en marcha todas las actividades programadas en las que resaltan la cocina gitana, los tabancos, las peñas, mostos, la alta cocina, representada por nuestros restaurantes Estrella Michelin, el producto kilómetro cero de la campiña, el maridaje flamenco y la cocina, además de un recetario único que nos caracteriza. Invitamos a la alcaldesa de la ciudad, doña María José García Pelayo, a don Mariano Palacín Calvo, presidente de la capital española de la gastronomía, y don José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, a que materialicen esta firma. Bien, a continuación nos van a dirigir la palabra en el siguiente orden don José Luis Álvarez Almeida, don Mariano Palacín y terminará la alcaldesa de la ciudad. A todos, querida alcaldesa, querido Mariano, resto de corporación, del ayuntamiento, representantes de Andalucía, de Jerez, presidente de Hostelería de Cádiz, Antonio de María, que es el presidente de honor de Hostelería de España. Señoras y señores, es para mí pues un verdadero honor empezar este año 2026 en el primer acto del 26 en Jerez, entregándole a Jerez, de la mano de Capital Española de la Gastronomía, algo que ustedes ya tenían, los jerezanos ya lo tenían. Tienen la cultura, tienen la raíz, tienen el sentimiento, y ahora lo único que van a hacer es poner esa gastronomía que tenían y que tenían en sus casas y que teníamos en nuestros restaurantes, lo van a poner a que el mundo lo vea, a que el mundo vea que la historia, aparte de esa historia anterior que ustedes tienen, tenemos una gastronomía que se van a marchar con ese recuerdo, se lo van a quedar en sus cabezas. Yo siempre repito casi el mismo discurso, pero hoy tiene que ser así. El mundo quiere copiarnos. Somos el país número 1 en el mundo en turismo. Somos el 2, pero yo, como estamos ya para pasarles al 1, ya estáis diciendo que somos el 1. No va a ser que venga Trump y diga que no. Y me van a permitir que el mundo quiere copiar lo que España tiene.
Y en Dubái hacen playas, y en Dubái hacen hoteles, y hacen estaciones de esquí, y hacen Fórmula 1, y quieren copiar. Y que podrán copiar lo que quieran, pero lo que no pueden copiar es lo que tenemos aquí en Jerez. Lo que van a disfrutar durante este año, que es nuestra cultura, nuestra raíz. Y nuestra cultura y nuestra raíz, nosotros los hosteleros, en esa aportación a la cultura lo hacemos con nuestra gastronomía. Y por lo tanto, hoy es su año donde tienen que reivindicarse y donde tienen que contarlo al mundo. Y nosotros desde Hostelería España lo haremos con fuerza. Yo soy de Oviedo y soy hostelero y fuimos capital española de gastronomía. Y les digo con mucha fuerza, díganlo muchas veces, explíquenlo muchas veces, que ustedes en Jerez son capital española gastronomía del 2026, que se sienten orgullosos de estar en esta tierra, pero que tienen una gastronomía que nos va a hacer a todos felices durante el año 2026. Porque lo que pedimos todos es salud, pero que tengamos más felicidad, hacer un mundo mejor. Y los mundos mejores se hacen con personas como las que me acompañan hoy aquí, pero se hacen en las mesas de nuestros amigos, en mesas de nuestras familias, tomando los mejores caldos y los mejores vinos de Jerez, pero acompañándolo de la mejor gastronomía que nosotros, los hosteleros, vamos a poner todo el empeño. Nos comprometemos, los hosteleros de España, y sobre todo los de Jerez y los de Cádiz, a ser capaces de que el mundo entero se entere de que la mejor gastronomía en el año 2026 la vamos a disfrutar aquí en Jerez. Y sin más, acabo diciéndole, alcaldesa, enhorabuena por tu empeño, por tu trabajo, por tu dedicación, pero por amor a esta tierra y a los hosteleros. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Vamos a ser breves porque es un poco de rasca para ser Jerez, ¿eh? Uno dice, voy a Jerez a pasarlo bien y se da cuenta que tiene que venir muy abrigadito. Decía que es un honor para la capital española de la gastronomía estar hoy aquí y firmar este convenio, que si no recuerdo mal, Pedro, ya es el 13, ¿no? El 13avo, sí, o sea que el 13 convenios. Y recuerdo precisamente que ahora más o menos unos 3 años estábamos en Fitur, Pedro y yo sentados allí en nuestro stand, y apareció un señor que se llama Alfredo por allí y dijo, quiero hablar con vosotros. Y bueno, pues sí, pues nosotros se lo decimos a todo el mundo. Y entonces dijo, bueno, es que Jerez tiene mucho interés en ser capital española de la gastronomía. Y allí empezó todo y ahora se remata. Allí empezaron las conversaciones, luego fue Antonio, luego lógicamente la alcaldesa, y al final hemos firmado un convenio. Un convenio que en el fondo, no nos engañemos, lo que hace es precisamente oficializar esa relación que va a tener la capital española de la gastronomía, los responsables, los dueños del evento, con Jerez. Pero capital española de la gastronomía no podría hacer nada si no tuviera el respaldo de la ciudad de Jerez y sobre todo el respaldo de la gastronomía y los vinos de Jerez. Por eso es tan importante este acontecimiento y por eso es tan importante que Jerez se implique. Jerez, lo ha dicho José Luis, y no lo voy a repetir, cuenta con una gastronomía excepcional, de todos conocida, cuenta con los mejores, yo diría, vinos y licores de España. Jerez es un referente a un sinfín de niveles y, por lo tanto, estamos plenamente convencidos de que la decisión que en su día tomó el jurado, que en esta ocasión yo diría que fue relativamente fácil, no como en otras ocasiones, porque Jerez es mucho Jerez, pues es una decisión sabia, y el paso del tiempo, el paso de estos 365 días nos dará la razón y al final podremos decir que ha sido otro gran año de capital española de la gastronomía y otro gran año que nadie lo olvide de la ciudad. Porque prácticamente todas las ciudades que han sido capital española de la gastronomía arrastran ese logotipo, arrastran esa denominación y han evolucionado y desarrollan muchos más temas vinculados con la gastronomía.
Por lo tanto, para nosotros es una gran satisfacción y estoy seguro que lo vamos a disfrutar durante los 365 días del año. Y lo vamos a hacer invitándoles a todos ustedes a que nos visiten en Fitur, donde vamos a montar un stand dedicado exclusivamente a Jerez, un stand muy bonito, y allí les esperamos para tomar un vinito. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias a todos, a todas por vuestra presencia, autoridades, por supuesto saludar a la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, querida Mercedes Colombo, a la delegada territorial de Turismo que tanto además nos ayuda a Jerez, querida Tania Barcelona, saludar a los representantes de las distintas instituciones y por supuesto a las personas con las que he tenido el honor como alcaldesa de la ciudad de firmar un convenio que yo creo que marca o es un punto de inflexión en la historia, al menos en la historia turística, gastronómica de nuestra ciudad. Querido José Luis Martínez Almeida, Álvarez Almeida, muchísimas gracias, presidente de Hostelería. Bueno, es un lujo llamarse así también, ¿para qué vamos a negarlo? Querido José Luis Álvarez Almeida, muchísimas gracias, presidente de Hostelería España, por posibilitar la firma de este convenio, igual que a Mariano Palacín, presidente también de Capital Española de la Gastronomía. Muchísimas gracias a los dos, no solamente porque decidisteis que de la mano también, por supuesto, del jurado, que Jerez fuera la capital de la gastronomía en el año 2026, sino porque nos habéis allanado también el camino, por supuesto, desde el máximo respeto a la libre competencia con otras ciudades, pero es verdad que junto con a Jerez nos lo habéis puesto fácil porque creo que os enamorasteis de Jerez desde el primer momento que pusisteis el pie en esta ciudad. Deciros a todos que la capital gastronómica es un sueño hecho realidad. Un sueño, por supuesto, de la hostelería de nuestra ciudad, y ahora me referiré a todos y cada uno de vosotros, pero un sueño también de Jerez como ciudad. Es un gran proyecto de ciudad que además nos va a unir a todos, nos va a posibilitar una vez más trabajar de la mano, y es un gran proyecto que además ha llegado para quedarse, es decir, os lo aviso desde ya. Jerez no solamente era capital, hoy hemos rubricado esa capitalidad que ya no hemos sentido, que ya nos sentimos los jerezanos que somos desde siempre, sino que la capitalidad ya se queda en Jerez. ¿Y por qué se tiene que quedar en Jerez? Porque yo no creo en los proyectos que se celebran y se agotan en un año. Yo no creo en los proyectos efímeros. Yo no creo en en los fuegos artificiales. Creo que es importante que cuando se pone ilusión en un proyecto, cuando se conquista ese proyecto y más cuando se conquista entre todos, hay que trabajar para que ese proyecto no solamente se disfrute, se celebre y el retorno económico y de creación de empleo, por supuesto de promoción de la ciudad, se genere en el año en el que se celebra, que evidentemente es este 2026, sino que tenemos que trabajar para, de alguna manera aprovechar la oportunidad que nos brinda esta capitalidad para consolidar nuestra industria hostelera, nuestra industria gastronómica como uno de los grandes resortes económicos de nuestra ciudad para el futuro y, por supuesto, para hacer que Jerez quede como referencia gastronómica en el futuro, no solamente en el marco de nuestro país, sino que tenemos que ser ambiciosos también en el mundo. Por eso, gracias a los que habéis hecho realidad este sueño, gracias a los que nos habéis dado la oportunidad, de dar el primer paso en ese proyecto que es un proyecto de presente, una realidad de presente, pero también una realidad de futuro. Querido Alfredo, muchísimas gracias, Hostelería Jerez. Muchísimas gracias porque nos abristeis los ojos, nos pusisteis, nos hicisteis que miráramos con luces largas al futuro de nuestra hostelería. Creo que, lo que en un momento pues pudo ser un sueño, con insistencia, con constancia, con ideas claras, con estrategia, pues lo hemos conquistado. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias al señor que graba todos los vídeos del mundo, Antonio de María. Querido Antonio, gracias. Gracias por estar siempre. Gracias por aconsejarme. Gracias por guiar siempre el presente, también el futuro de esta ciudad. Gracias, por qué no decirlo, por darnos siempre datos positivos. De verdad que es un aliento cuando recibimos esos mensajes, esos WhatsApp tuyos, donde nos dice, oye, este evento ha ido bien, este evento ha batido récord, este evento se está haciendo bien, que hay que hacerlo mejor, siempre. Pero es verdad que esos mensajes alientan, esos mensajes te hacen cargarte de fuerza para seguir
trabajando. Por supuesto, presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, muchísimas gracias por tu presencia, por tu apoyo, también lo voy a decir, en esa capitalidad europea de la cultura. Querido presidente de la Confederación de Empresarios, querido Andrés Santos, muchísimas gracias también a César Saldaña, presidente del Consejo Regulador. Gracias porque os habéis sumado desde el primer momento a esta iniciativa, y es que la gastronomía en Jerez no se entiende sin el vino. Por lo tanto, será el año del gran maridaje de nuestra ciudad, los mejores platos con el mejor vino, mejor imposible. Y además el año, por qué no decirlo, de Vinoble, y el año en el que también celebraremos la final española de la Copa Jerez aquí en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, César, por esas oportunidades tan grandes que el Consejo Regulador también nos brinda. Querido Pedro Palacio, muchísimas gracias, del equipo de Capital Española de la Gastronomía. Muchísimas gracias por tu paciencia con nosotros, porque sé que muchas veces somos insistentes, pero gracias de verdad por haber visto todas las oportunidades que Jerez puede brindarle a España y también al mundo. Al equipo de gobierno, a todos, pero permitirme que lo personalice en Antonio Real. Antonio Real ha hecho un trabajo increíble, os lo digo de verdad. Desde el minuto cero se ha reunido con todas y cada una de las asociaciones, colectivos de nuestra ciudad, ha preparado un documento que es el que nos ha servido para que finalmente Jerez sea elegida, un documento de candidatura que mejor imposible. Esa será nuestra hoja de ruta gastronómica para este año. Gracias a ti, gracias a todo el equipo, gracias por la ilusión que habéis puesto y gracias además por aguantarme, porque Antonio es de los que me aguanta, el pobre mío, también todos los días. Muchísimas gracias, Antonio, a todo el equipo, querido Agustín, muchísimas gracias de corazón a los técnicos, a todo el equipo de todas las delegaciones que habéis estado trabajando. Simplemente termino dando 3 datos que creo que son fundamentales. Cuando se anunció el pasado 17 de octubre que Jerez era elegida para ser capital española de la gastronomía, ya simplemente ese anuncio tuvo un retorno espectacular, un retorno que se ha valorado por parte de la organización en más de casi 3 millones de euros, importante, con lo cual fijaos todas las oportunidades económicas que nos puede brindar esa capitalidad. Importante también un dato, el 15% de la persona, del turista que quiere elegir destino para disfrutar, elige el destino pensando en la gastronomía, y está más que comprobado que cuando una ciudad ostenta el título de capital española de la gastronomía, bueno, pues su incremento en la recepción de turistas ronda en torno al 20%. Si este año ya ha ido bien, si este año Jerez se ha convertido en una referencia, en un destino turístico atractivo, en un destino turístico que la gente elige simplemente por lo que somos, por la ciudad que somos, nos tenemos que sentir orgullosos de la ciudad que somos. Somos una ciudad única, una ciudad excepcional, una ciudad que sobre todo tiene lo auténtico de todo. Tenemos lo auténtico, lo decía antes creo que José Luis, puedes disfrutar de todo en cualquier rincón del mundo, pero si quieres vivir lo auténtico, si quieres disfrutar del original, eso solamente lo puedes hacer en Jerez. Yo creo que simplemente sintiéndonos orgullosos, trabajando unidos, trabajando de la mano, como hemos hecho hasta ahora para conseguir conquistar el título de capital española de la gastronomía, si seguimos trabajando este año unidos, los retornos van a ser mucho mayores de los que os he trasladado. La capitalidad, 3 cosas simplemente, está dirigida a todos. Lo primero que la tenemos que disfrutar somos los propios jerezanos. Somos los que tenemos que disfrutar de ser capital. Si nosotros estamos satisfechos, haremos felices a los demás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con un proyecto, una candidatura que ha presentado este ayuntamiento, como he dicho antes, liderado por Antonio Real, con unos argumentos que son muy claros. Vamos a ofrecer la posibilidad de disfrutar de la comida de siempre, de la comida de la abuela, de la comida de las tatas, de nuestro legado gastronómico. También vamos a apostar por la cocina de los jóvenes, vamos a promocionar a los nuevos valores, a los valores que se merecen esa oportunidad, se merecen la oportunidad que la candidatura les puede brindar para consolidarse, para decidir
esa opción de vida de la gastronomía. Vamos a también hacer una apuesta muy importante por el kilómetro cero, como aquí se ha dicho, en una tierra que es de campo, en una tierra que es de viña, y vamos a hacer una apuesta también muy importante, por supuesto, por la cocina desde todos los ámbitos. Está aquí nuestro Baltasar, nuestro rey Baltasar, desde el tabanco, el mosto, la viña, pasando por el restaurante hasta llegar a las estrellas Michelin. Así que será una capitalidad muy variada, muy a gusto de todos, pensando siempre en los jerezanos y en las jerezanas y viéndola como una gran oportunidad de confirmarnos en el mundo como lo que ya somos, una gran capital. Muchísimas gracias a todos y a todas. Jerez es hoy día un destino turístico gastronómico de primer nivel, con una extensa y variada carta de platos tradicionales. Los nuevos chefs exploran, innovan e imaginan nuevas creaciones, haciendo de Jerez una ciudad para la alta cocina, lo que les ha valido no solo el aval del público, sino también, en el caso de varios establecimientos, distinciones de guías de primer nivel como la estrella Michelin. Jerez se postula como Capital Española de la Gastronomía 2026, una iniciativa propuesta por el sector de la hostelería que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento. Jerez y su tradición e innovación gastronómica guardan un gran bagaje de experiencia y maestría que compartir con el mundo. Un patrimonio cultural inclusivo e integrador que suma un gran valor como manifestación de identidad cultural a la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura. Vamos a cambiar de asunto, le hablamos de sanidad, le hablamos de salud y de la gripe. Son muchas las personas, bueno, pues que ven con mascarilla, ¿verdad? Sigue siendo recomendado ese uso de la mascarilla por la Junta de Andalucía, por ejemplo, en centros de salud y en los hospitales, así también como en el servicio público. Es una recomendación que realizan desde la Junta de Andalucía. Los buenos datos vienen en esa tasa de incidencia. Baja la incidencia, bajan los casos de gripe en nuestra región, en Andalucía, y lo hace justo después de finalizar estas fiestas navideñas. En la primera semana del año respecto a la semana de Navidad, quizás puedan ser engañosos, porque lógicamente estamos en época de vacaciones y la gente, bueno, pues suele dirigirse menos a los servicios sanitarios, aunque evidentemente, ya salvo que en este caso sea una urgencia, como también estamos comprobando, ¿no? La tasa de síndrome gripal es en este momento de 37,8 casos por cada 100.000 habitantes. La semana anterior era de 45,2 casos por 100.000 habitantes, es decir, que ha bajado de manera significativa a 37,8 casos. En el caso de Granada hemos bajado una tasa de gripe de 58,7 a 33,5. Pero repito, puede ser engañoso, aunque como todo este año se había adelantado desde el punto de vista gripal, la realidad es que acabaremos seguramente antes, pero todavía estamos en una época de incidencia importante. La tasa de incidencia de infecciones respiratorias agudas, la tasa de incidencia de IRAS en Andalucía ha sido de 286,2 casos por cada 100.000 habitantes. En la anterior semana era 299 casos por cada 100.000 habitantes la semana anterior. En Granada, la tasa IRAS, que es la tasa de infecciones respiratorias agudas, que engloba todas, está en 281,5 casos por cada 100.000 habitantes. Hemos pasado de una tasa de 281 a 221. ¿Vale? Ahora estamos en 221,3, la semana anterior en 281. Vamos a hacer un alto en el camino, no vamos a ir a publicidad, nada, serán tan solo 3 minutos como hacemos de manera habitual, y a la vuelta le vamos a hablar
de cultura, de una exposición que será abierta durante todo este mes de enero en Jerez de la Frontera, y también ahondaremos un poquito más en esa historia de Jerez. Todo ello será a la vuelta de publicidad. Regresamos de publicidad, seguimos en 101 Televisión Cádiz, seguimos en Soy Cádiz y le vamos a hablar de cultura, le hablamos de espacio abierto que, como viene siendo habitual, cada mes renueva, cambia esa muestra que podemos contemplar en ese salón expositivo que tenemos en el centro, en el casco histórico jerezano, y en este caso es Luis Torres, es cordobés de la Rambla, llega hasta Jerez de la Frontera, no solo para exponer, sino que también es profesor de la Escuela de Arte de Jerez y nos muestra la campiña, no la jerezana, que también, sino la cordobesa, ese paisaje que hay en esas 2 o 2 horas y media desde Jerez de la Frontera hasta la Rambla, y todo ello lo une con la cerámica. Es algo fuera de lo habitual, no lo solemos ver de manera habitual en nuestro municipio gaditano, como se utiliza la cerámica para exponer la campiña, la jerezana y también la cordobesa, lo vemos. Ya está, espacio abierto, nos hemos llegado, nos hemos acercado un día más. Bueno, pues como ven en pantalla, ese es el cartel. Hasta el próximo 30 de este mes de enero, Luis Torres nos muestra este suave, soft, esta exposición que vamos a poder comprobar, contemplar en el centro de Jerez de la Frontera. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, desde la Rambla, desde Córdoba hasta Jerez, desde Jerez hasta Córdoba, y entre ese camino, creo que son aproximadamente unas 2 horas en coche, ¿no? Sí. Encontramos un poquito lo que vamos a ver en esta exposición, ¿no? Encontramos mucho campo, mucha campiña, y cuando llegamos a la Rambla más, y cuando llegamos a Jerez igual. En la Rambla hay mucha artesanía, desde la madera hasta también bueno, pues el oficio del barro, ¿no? Del modelar. Pero vamos a centrarnos, yo creo que en eso, en la cerámica, ¿no? En el barro. Sí, principalmente la Rambla se conoce como ciudad alfarera porque la principal industria es la alfarería desde hace mucho tiempo. Yo mismo vengo de familia alfarera y bueno, me viene de familia y de pueblo. Bueno, y de padre también, ¿no? Porque tu padre es ese premio nacional de artesanía, yo creo que también un referente. Hombre, claro, para mí es el primero, cuando me preguntan por referente, el primero es mi padre y mi familia, y luego, pues claro, todos los ceramistas locales, las pintoras y también pues otros ceramistas contemporáneos. Bueno, si le tenemos que explicar a toda la provincia de Cádiz que nos está viendo en este momento un titular en 2 líneas, como dirían, bueno, pues para la prensa escrita, ¿qué vamos a ver en esta exposición? ¿Qué podemos contemplar? Vamos a contemplar cerámica en formato cuadro, en formato pared, y vamos a ver mucho paisaje. Son paisajes a mi manera, pero son paisajes, mucha campiña. Bueno, y ahora para nuestros motos, ¿no? Vamos a contemplar y vamos a ir, bueno, pues paso a paso viendo esta exposición, contemplando. Y claro, porque si hablamos de cerámica, si hablamos de barro, de alfarería, a lo mejor lo que se nos viene a la cabeza es un jarrón, pero va mucho más allá, ¿no? Sí, la cerámica, yo siempre le digo a mis alumnos además que la cerámica es el material, lo que tú hagas con ella es cosa tuya, entonces aquí se trabaja en forma de collage, en forma de casi un cuadro, aunque también hay algunas piezas que son exentas, que son piezas al torno, que he hecho yo mismo, y que tienen más forma de vasija, cuenco. Como esta que tenemos aquí a la derecha, bueno, pues eso sí es ese cuenco, ¿no? ¿Qué tenemos ahí en concreto? Ese cuenco es como una miniatura de la idea original de la que surgió toda esta línea artística, que es de este soft, porque yo cuando voy en el coche y voy viendo esas campiñas, pues me imagino un poco esos cerros como la superficie de un cuenco, de una vasija, esas ondulaciones, los surcos de la tierra son los surcos de las manos del alfarero, y eso es lo que representa, es como una simbiosis entre la alfarería y el campo. Oye, pero suave, puede ser
también lo contrario, ¿no? Puede ser el terreno duro, ¿no? O no, o es suave. Normalmente, bueno, una vez que te asientas en él en contacto cercano puede ser el terrón, ¿no? Duro, pero visualmente a mí me recuerda un poco al terciopelo, cuando lo ves de fondo, esas texturas terciopeladas de la hierba y del suelo, ¿no? Que a lo lejos pueden ser como texturas muy finas. ¿Y cómo evoluciona de ese cuenco, de esa alfarería más tradicional, vamos a decirlo así, a estos cuadros? ¿Cómo evoluciona a la pared, a verlo colgado y en estos paisajes, como tú decías, que es lo que representa? Cuéntame. La evolución viene un poco de la vocación mía de usar la cerámica como lenguaje más que como materia o como utilidad. Y evoluciona pues, a raíz de ir practicando distintas técnicas que yo trabajo. Estas de los cuadros son unas técnicas en las que yo mismo me hago esa pasta cerámica mezclándola con papel o trabajándola como si fuera papel. Entonces, pues al final viene ese paralelismo entre el cuadro, ¿no? Al final lo que vemos aquí es cerámica pura y dura, no hay nada de papel, pero esa manera de pasar a lo que a mí me gusta, que también es pintar, pues con la materia. ¿Y cómo es ese proceso? Porque me hablas de una pasta. Para los que no entendamos un poco, ¿cómo se hace? ¿Cómo es ese proceso? Todo lo que veis aquí está hecho en grés. La pasta cerámica es grés, es una pasta de alta temperatura, que se llama así en cerámica, parecido a la porcelana. Y yo cojo ese grés, lo trabajo y me creo una mezcla de ese grés con papel, con celulosa básicamente, para poder trabajarlo de esta manera. Ese papel cuando entra al horno desaparece, quema por la temperatura y ya lo que queda es solo la cerámica, pero el proceso de conformación hace que pueda trabajarlo muy fino, que pueda crear según qué texturas que en la cerámica normal no se puede, que pueda pegar y que tenga más flexibilidad, digamos. Lo que he visto que ha sido un éxito en estos primeros días de exposición, hay ya muchas marcadas, eso es buena señal. Sí, porque todavía no hemos inaugurado, de hecho. O sea que sí, lleva unos días expuestos, inauguramos esta tarde y bueno, por lo pronto está gustando y yo súper agradecido. Vamos a continuar, vamos a seguir con esos cuencos, vamos a seguir, dándole también, sentido, ¿no? Porque recordemos que toda esta exposición surge de estos cuencos, ¿no? Todo surge de estos cuencos, ahí, tanto en esos cuencos como en muchas de las piezas que vemos, uso el color y uso los materiales de manera simbólica. Todos los colores son terrestres, son muy naturales, el verde a través del cobre. Uso, de hecho, las tierras albarisas de allí de mi pueblo, lo que conocemos como el barro de la Rambla, con el que se hacen los botijos, para sacar algunos esmaltes terrosos. Y uso también el negro y el dorado como el símbolo mayor. La Rambla y Jerez tienen mucho en común, ¿no? Por ejemplo, los vinos también de Córdoba, con los vinos de aquí, del Marco de Jerez, esa es la primera comparativa y lo que más puede, asemejarse, pero también, la cultura, el arte, un poco Córdoba, un poco la Rambla, es como Jerez, ¿no? Sí, estamos un poco en esta parte del centro de Andalucía, digamos, ¿no? Incluso Andalucía se puede considerar más occidental. Y claro, yo creo que somos tierras de campiña, de campo, eso une mucho. Y el tema de los vinos también. De hecho, yo he representado aquí la parte de los vinos, todo el dorado que veis en los cuadros, representa pues las viñas o las partes relativas a los viñedos o al vino, ¿no? Eso te iba a decir. Bueno, mira, lo podemos ver. Aquí atrás nuestro, sí, mira, justo detrás de nosotros. Según vemos el dorado o vemos otros matices, ahí vemos ese vino, ¿no? Claro, simbólicamente, pues para mí los dorados son más las viñas, por ejemplo, cuando vemos esto de aquí arriba, por ejemplo, estos de aquí, cuando vemos pues el negro o los verdes, pues son más los olivos para mí. Luego cada uno ve lo que quiere, ¿no? Pero sí, he querido representar las líneas de vid con el oro. Y todo esto sirve, para decorar un rinconcito de casa, para llevarlo a un gran salón, donde queramos, ¿no? Sí, en este caso son piezas totalmente decorativas, piezas artísticas, incluidos los cuencos, ¿no? Son una pieza más de estudio, digamos. Vamos a seguir avanzándonos, vamos a nuestra derecha, nos queda allí un rinconcito, pero eso lo vamos a dejar para que vengan, para que lleguen hasta Jerez de la Frontera, ya sean de la provincia de Cádiz o de este mismo municipio, aparquen en el centro, disfruten también de un vino y ya luego, pues vengan hasta este espacio abierto muy cerquita de la calle Larga y también de esa calle Tornería. Aquí vemos un poco más de esos olivos, ¿no? Como estábamos hablando, de esos campos, de esos vinos, pero también vemos diferentes formas, ¿no? Formas geométricas totalmente diferentes.
Sí, para mí la campiña también tiene esa atracción visual que crea el contraste entre la parte orgánica de la naturaleza y las particiones geométricas del humano en fanegas, ¿no? Que es lo que usamos en Andalucía como medida. Y de hecho este concepto de cuadritos más pequeñitos se llaman fanegas porque lo que he hecho es sacar la medida de la fanega a escala 1.000. Esto es lo que mediría una fanega, pero a escala 1.000, en forma cuadrada, romboide, triangular. Y cada una pues representa una fanega en la que hay un tipo de cultivo o dos cultivos, pues como si alguien tuviera ese pedazo de fanega, ¿no? en su casa. Y además, con su breve explicación, justo debajo de esos cuadros que por cierto, y recordamos que están en venta, que los artistas también tienen que vivir y tienen que comer, que muchas veces lo decimos, que está muy bien, que es muy bonito, que decimos, oye, sí, me gusta, es muy bonito, esto es lo que decimos todo el mundo de primera, pero luego también hay que ayudar al artista para que siga creando. Bueno, claro, de eso se vive, esto es una forma de vida que yo siempre lo digo, tanto la artesanía como el arte, digamos, más único, es una forma de vida, tiene ese uso y no lo hace, aparte de que nos encante hacerlo, que seguro que sí, de eso vivimos, de eso comemos, claro. Me has hablado de tus alumnos. Cuando hablas de cerámica, cuando hablas de alfarería y le dices, oye, que sí, que puede ser un cuenco, que puede ser un recipiente, que puede ser un botijo, pero que lo podemos llevar a la pared, lo podemos llevar a un cuadro. Hay muchos que a lo mejor están extrañados al principio y dicen, oye, ¿cómo que la cerámica, cómo que la alfarería a la pared? Eso no va encima de la mesa. Puede chocar al principio un poco, ¿no? Yo a lo largo de los 2 cursos que imparto, lo que me gusta es romper un poco esos esquemas para que el alumno al menos luego salga de ahí y por sí mismo cree y rompa un poco de los esquemas, ¿no? Sí, hay que romper que a mí me encanta el jarrón, me encanta el menaje, el plato, el botijo, pero hay que romper también esas barreras y que cada uno con esa técnica y con ese material haga luego lo que quiera. Y en tus clases, ¿cómo intentas inculcar esa alfarería? Sobre todo porque yo imagino que tu padre tendría una técnica a lo mejor diferente o un poco distinta a la de ahora con el paso de los tiempos. Imagino que también la tecnología algo habrá influido, ¿no? Sí, y además la cerámica es un mundo amplísimo en el que hay muchísimas técnicas que no todos controlamos todas, entonces yo hago cosas que he aprendido de mi padre, pero hago otras cosas que no se aplican en mi taller normalmente. Mis clases son pues lo más práctico posible y lo más honesto posible de intentar transmitir lo que yo sé, como yo lo he aprendido. Muchas veces me veo dando clase y pienso, parezco mi padre porque uso frases de él, pero también dando las herramientas para que cada alumno cree al final su propia técnica y haga su propio mundo, ¿no? con esas herramientas que yo le dé. ¿Tu padre ha estado aquí en esta exposición? No ha estado porque no ha podido, vendrá un fin de semana porque justo hoy está trabajando y porque acabamos de montarla. Pero bueno, sí que ha estado en Jerez, ha estado en la escuela y sí que hay ese vínculo. ¿Y qué dirá de esta exposición cuando entre en espacio abierto y se encuentre, bueno, pues con un poquito también de él, ¿no? Porque él fue quien puso esa semillita. Bueno, le gustará seguro porque él ha visto el proceso. O sea, yo todo esto lo he trabajado en mi taller, allí en la Rambla, entonces él ha visto el proceso, lo que no lo ha visto es el acabado. Entonces siempre le gusta que ese toque de verlo ahí en una galería o en una exposición, seguro que se siente orgulloso, claro. ¿Es buen crítico? Sí, hombre, es muy crítico. Somos muy críticos mutuamente, pero bueno, es normal, entre familia y con confianza, de eso aprendemos, ¿no? De que él me diga y de que yo le diga a él mutuamente, porque es mutuo, pero sí lo es. Oye, que ha sido un placer conocer este trocito de Soft, porque hay partes que no hemos querido mostrar para que vengan, para animarle, para que, pasen un buen ratito aquí en espacio abierto y para que compren, para que ayuden siempre, con esos artistas, con todos los que llegan cada mes a Jerez de la Frontera, a este espacio abierto, en este caso Soft, de la Rambla a Jerez o de Jerez a la Rambla o a caballo entre ambas localidades, ¿no? Indistintamente, y de vuelta. Oye, pues muchísimas gracias, que vaya muy bien esas clases, que vaya fantásticamente bien también esta exposición y que ha sido un placer. A vosotros, de verdad, por venir y por mostrarlo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir hablando de Jerez de la Frontera. Si ayer conocíamos esos paisajes, ahora de manera documental vamos a conocer una etapa importante, la de los tartesos, el origen de Jerez, de la provincia de Cádiz y de la campiña jerezana.
Hace 3.500 años, la geografía jerezana presentaba una configuración diferente a la actual. Al norte, el río Guadalquivir vertía sus aguas al Atlántico a través de un extenso lago, el lago Ligustino, que cubría lo que actualmente ocupa el Parque Nacional de Doña Ana y las marismas y vegas de la orilla izquierda del río. Al sur, el estuario del Guadalete llegaba prácticamente hasta la actual Rajamancera. Entre ambos estuarios se abría una extensa península atravesada por esteros y ríos, cuya primera referencia toponímica nos habla de Cartare. Se tiene constancia de que estas tierras habían sido habitadas desde el Paleolítico. En el primer milenio antes de nuestra era, se habían asentado comunidades humanas con una economía basada en la caza y la actividad agroganadera propias del Neolítico. Se empieza a desarrollar entonces una incipiente industria metalúrgica basada en el cobre, aprovechando para ello los ricos yacimientos existentes en la ribera norte del lago Ligustino. La riqueza que genera esta actividad da lugar al surgimiento de una casta guerrera que ejerce su influencia sobre el territorio e induce una progresiva complejización de la sociedad. El control del territorio se extiende por todo el sudoeste peninsular, desde las riberas de Guadiana hasta las estribaciones de la Sierra Jienense a lo largo de todo el valle del Guadalquivir. La actividad metalúrgica no solo se centra en el cobre, también se tiene acceso a metales preciosos como el oro y sobre todo la plata. La industria del metal impulsa un comercio que se va extendiendo hacia el norte a lo largo de toda la costa atlántica, hasta llegar a las Islas Británicas, donde es posible obtener estaño en abundancia y con facilidad. Con la importación de estaño, la actividad metalúrgica se abre a la producción de un bronce de alta calidad, que pronto es reconocido en todos los rincones del Mediterráneo. Hace unos 2.700 años, atraídos por la fama de los bronces ibéricos, comienzan a llegar los primeros comerciantes fenicios. Se encuentran con una sociedad compleja, organizada y extendida en el territorio en una red de ciudades autónomas que comparten un igual modelo civilizatorio. A esta sociedad, los fenicios la denominaron el Reino de Tartesos. Los comerciantes de Tiro deciden instalar una colonia permanente con la idea de consolidar relaciones comerciales. Eligen para ello la isla Eritrea, una de las islas Gadeira localizadas frente al estuario del río Guadalete. Surge así el primer asentamiento de Cádiz, frente a la península o isla de Cartare, dando pie a una constante histórica del medio rural jerezano, la función productiva de sus tierras orientada a la exportación a través del puerto gaditano. El encuentro entre el mundo del Mediterráneo oriental y el occidente atlántico resulta fructífero para ambas partes y el incremento de la riqueza refuerza el poder de la élite tartésica, seguramente a costa de la esclavización de la población. A cambio del bronce y la plata tartésicos, los fenicios trajeron objetos de gran valor que sirvieron como elementos de distinción para sus élites. En lo cultural, estas élites adoptan dioses y expresiones importadas de Tiro, como el caso de la diosa Ishtar, en cuya advocación podemos rastrear algunas de las manifestaciones mariánicas actuales. Sin duda, la singularidad cultural de Tartesos se basó precisamente en la adopción de modas orientalizantes sobre un potente basamento cultural autóctono. Es un periodo de expansión comercial del olivo y la viña, que modificó radicalmente el paisaje agrario de esta zona, la cual comenzaría a partir de ese momento a desarrollar una potente agricultura e industria de salazones destinada a la exportación y la alimentación de una población en crecimiento. Y como centro político y administrativo desde donde organizar el comercio alimentario, va tomando peso la ciudad de Asta, un relevante polo tartésico protegido en el interior de uno de los esteros del lago Ligustino, en la ínsula de Cartare.
Así, mientras las ciudades tartésicas de la orilla del norte del lago centran su riqueza en la minería y en la metalurgia, Asta va tomando posiciones como centro de una agricultura en expansión. En las crónicas griegas, las riquezas de Tartesos y la historia de sus reyes adquieren carácter legendario. En la mitología griega, los titanes hicieron la guerra contra los dioses en los bosques tartésicos, y Platón parece inspirarse en Tartesos en su relato de la Atlántida. Entre los trabajos encomendados a Hércules se cita el robo de los toros de Gerión. Hércules vence al rey tarteso Gerión, representado como un monstruo de 3 cabezas, y le arrebata sus toros que pastaban en la isla de Cartare. En este mito Gerión aparece como un rey tiránico y poseedor de grandes riquezas. Con la intervención del héroe, las tierras tartésicas quedan liberadas del monstruo tirano, siendo este hecho uno de los mitos fundacionales de Andalucía y España. Eriteia, hija de Gerión, casa con Hermes, el dios mensajero de los viajeros, del ingenio y del comercio en general, y su hijo Nórax se convierte en nuevo rey, entre cuyas gestas se narra la colonización de Cerdeña. A Nórax le sucede su hijo el rey Gárgoris, inventor de la apicultura, y sobre el cual se construyó el mito de su hijo Ábidis. Ábidis es fruto de una relación incestuosa de Gárgoris con su propia hija. Su padre intenta matarlo abandonándolo en el bosque para que se lo coman las alimañas o caiga por algún acantilado, pero consigue sobrevivir siendo entregado a las aguas del río Tartesos, el actual Guadalquivir. Pompeyo Trogo, historiador romano del siglo I, lo cuenta así. Entonces, claramente por una manifiesta voluntad divina, en medio de las enfurecidas aguas y el flujo y reflujo de las olas, como si fuera transportado en una nave y no por el oleaje, es depositado en la playa por unas aguas tranquilas. Y no mucho después se presentó una cierva que ofrecía al niño sus ubres. Más tarde, por la convivencia con su nodriza, el niño tuvo una agilidad extraordinaria y durante mucho tiempo recorrió montañas y valles en medio de los rebaños de ciervos, no menos veloz que ellos. Finalmente, apresado con un lazo, es ofrecido al rey Gárgoris como regalo. Entonces, por el parecido de las facciones y por las señales que se habían marcado a fuego en su cuerpo cuando pequeño, reconoce al nieto. Después, admirando tantas penalidades y peligros, él mismo lo designa su sucesor al trono. Se le puso el nombre de Abis, y después de haber recibido la dignidad real, fue de tal grandeza que parecía no en vano arrancado a tantos peligros por la majestad de los dioses. De hecho, sometió a leyes a un pueblo bárbaro y fue el primero que enseñó a poner a los bueyes bajo el yugo del arado y a procurarse el trigo con labranza, y obligó a los hombres, por odio a lo que él mismo había soportado, a dejar la comida silvestre y tomar alimentos más suaves. Prohibió al pueblo los trabajos de esclavo y distribuyó la población en 7 ciudades. Sus vicisitudes parecerían fabulosas si no se contara que los fundadores de los romanos fueron alimentados por una loba y que Ciro, rey de los persas, fue criado por una perra. Muerto Abis, sus sucesores retuvieron el trono durante muchos siglos. Abis fue un rey civilizador que expandió la agricultura en sus territorios, creó ciudades y dotó de leyes a su reino. De su hijo Argantonio se tienen referencias históricas en los escritos griegos. Su reinado se extendió entre el 670 y el 550 antes de nuestra era, periodo de gran duración que hace pensar que, más que un rey, se trató de una dinastía. Sea como fuere, Argantonio trató de establecer relaciones comerciales estrechas con los griegos de Focea, posiblemente para liberarse del monopolio ejercido por los fenicios de Gadir en el comercio de los metales. Con la muerte de Argantonio, en el 550 antes de nuestra era, el reino tartésico se derrumba de manera repentina. Sobre la desaparición de la cultura tartésica se apuntan varias causas. Por un lado, el comercio fenicio se reduce tras la conquista de Tiro por los persas en el 573 antes de nuestra era. A partir del siglo V antes de nuestra era, se va conformando el imperio económico y militar de Cartago,
que eclipsa la influencia greco-fenicia y crea una ruptura entre el Mediterráneo oriental, dominado por griegos y persas, y el occidental bajo control púnico. Al mismo tiempo, la minería del bronce comienza a dejar paso a la fundición del hierro, que toma el relevo como material estratégico. Sea como fuere, la dinastía de reyes tartésicos desaparece como poder hegemónico en los territorios del lago Ligustino. El reino tartésico se fragmenta en varias ciudades-estados, entre las que se encontraría la ciudad de Asta, que mantendría un estrecho comercio con Cartago a través de la colonia púnica de Gadir. Asta se va imponiendo como centro capital de un extenso territorio dedicado a la producción agraria y salazones. En la campiña jerezana y cuenca del Guadalete se han detectado restos de villas agrarias de la época, dedicadas a la producción y envasado para la exportación de cereales, vinos y aceites. Con la victoria de Roma sobre Cartago durante la Tercera Guerra Púnica entre el 149 y 146 antes de nuestra era, la influencia cartaginese desaparece y la nueva potencia dominante en el Mediterráneo occidental se asienta en Gadir. Al territorio interior Roma lo denomina Turdetania y a su centro político Asta lo califica como Regia, la ciudad de los reyes, quizás porque por aquel entonces aún la ciudad conservaba parte de la herencia de los antiguos reyes tartésicos. Así le ponemos el punto final a este programa. Soy Cádiz. Mañana viernes volveremos con más información, con más contenido, más entrevistas, siempre como le decimos de actualidad. Recuerden que tiene mucha más información, muchos más contenidos en nuestra página web y redes sociales. Hasta mañana. Sean felices.